Papá, llego en 2 horas con 30 familiares de mi mujer. Prepara la cena y arregla las habitaciones. Vamos a pasar un mes allí. Me llamo Alberto Ramírez, tengo 72 años, y después de trabajar 45 años como ingeniero civil, finalmente había cumplido el sueño de mi vida, comprar una casa frente al mar donde pasar mis últimos años en paz. Pero antes de seguir, dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Y comparte esta historia con quien necesite oírla, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Esa fue la llamada que recibí de mi hijo Ricardo apenas 3 días después de haber comprado mi casa en la playa. Era una casa preciosa, en Playa Azul, con 4 dormitorios, 3 baños, cocina grande, salón amplio, y lo más importante de todo, una terraza con vistas directas al océano. Me había costado todos mis ahorros, pero valía cada céntimo. Llevaba años planeando esta compra. Desde que murió mi esposa hace 5 años, había estado ahorrando cada centavo para comprar un lugar donde pudiera descansar y disfrutar del tiempo que me quedaba. Ricardo, le respondí por teléfono, ¿de qué estás hablando? Acabo de comprar la casa, papá. Por eso mismo. ¿Qué mejor forma de estrenarla que con una gran reunión familiar? Hijo, compré esta casa para descansar, no para dar fiestas. Papá, no seas egoísta. Es una casa grande, perfecta para recibir visitas. Ricardo, no es que sea egoísta, es que necesito tiempo para acomodarme, para comprar muebles, papá, ya te dije que llegamos en 2 horas. Los parientes de Mónica vienen de muy lejos y ya no pueden cancelar. ¿Me estás diciendo que ya les dijiste que podían venir sin preguntarme? Papá, obviamente que pueden venir. Para eso compraste una casa tan grande, ¿no? Ricardo, compré esta casa para mí. Papá, eres muy egoísta. Tienes una casa de 4 habitaciones y no quieres compartir. Hijo, compartir es una cosa, que lleguen 30 personas sin avisar es otra muy diferente. Papá, ya están en camino. No puedo decirles que se regresen. ¿Y qué quieres que haga? No tengo comida para 30 personas. No tengo suficientes camas. No tengo, papá, improvisa. Haz algo de comer y que duerman donde puedan, en el piso si es necesario. Están de vacaciones, no van a un hotel de 5 estrellas. Ricardo, esto no me parece correcto. Papá, ya me cansé de tu actitud. Somos familia, las familias se ayudan. ¿Ayudarse? Tú me estás ayudando a mí en algo, papá. No empieces con tus dramas. Haz la comida, arregla lo que puedas y lo recibimos como se debe. Y me colgó el teléfono. Me quedé allí plantado en mi nueva casa, sintiendo como mi sueño de tranquilidad se convertía en una pesadilla. Ricardo había decidido por mí que mi casa era el lugar perfecto para unas vacaciones familiares masivas. Pero lo que Ricardo no sabía era algo muy importante, algo que iba a descubrir muy pronto junto con sus 30 invitados. Yo había comprado esa casa, sí, pero la había comprado con unas condiciones muy específicas, condiciones que mi querido hijo iba a conocer en pocas horas. Sonreí por primera vez desde que había recibido esa llamada. Ricardo creía que podía llegar con medio mundo a mi casa como si fuera un hotel gratuito, pero se iba a llevar la sorpresa de su vida. Fui a la cocina, preparé un café y me senté en mi terraza a ver el mar mientras esperaba la llegada de mis invitados. Tenía 2 horas para prepararme para lo que venía, 2 horas para ejecutar el plan perfecto.
Saqué mi teléfono y marqué el número de la empresa de seguridad privada que había contratado. Buenas tardes, habla Alberto Ramírez. Soy propietario de la casa en Playa Azul. Buenas tardes, señor Ramírez. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito que envíen a 2 guardias inmediatamente. Van a llegar unas personas que no están autorizadas para ingresar a la propiedad. ¿Entendido, señor? ¿Quiere que les impidamos el acceso? No exactamente. Quiero que les expliquen muy claramente las normas de la propiedad. ¿Qué normas, señor? Las que están en el contrato que firmé con ustedes, las mismas que están publicadas en la entrada de la casa. Ah, sí, las normas del fraccionamiento privado. Exactamente. ¿Cuántas personas calcula que van a llegar? Aproximadamente 30. ¿Entendido, señor? Les va a dar mucho gusto conocer el reglamento. Colgué el teléfono y volví a sonreír. Ricardo pensaba que había comprado una casa cualquiera en cualquier playa, pero había comprado una casa en el fraccionamiento más exclusivo y estricto de toda la costa. Un lugar con reglas muy específicas y que se iban a encargar de educar a mi hijo sobre lo que significa el respeto. Exactamente 2 horas después, escuché el ruido de varios coches llegando a la entrada del fraccionamiento. Desde mi terraza podía ver la caseta de vigilancia donde los guardias que había contratado ya estaban esperando. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana para observar mejor. Llegaron 5 camionetas llenas de gente, equipaje, neveras portátiles y todo tipo de cosas para pasar unas vacaciones. Vi a Ricardo bajarse de la primera camioneta. Venía con su esposa Mónica y sus 2 hijos. Detrás de él empezó a bajar una multitud de personas que no conocía. Tíos, primos, cuñados, sobrinos de Mónica, exactamente las 30 personas que había mencionado. Todos se veían felices, emocionados, listos para pasar unas vacaciones fantásticas en la casa del abuelo generoso. Pero entonces llegaron a la caseta de seguridad. Desde mi ventana pude ver cómo el guardia les pidió que se detuvieran. Ricardo se bajó de su camioneta con cara de molestia. Buenos días, escuché que le decía el guardia. Venimos a la casa de mi papá, don Alberto Ramírez. Perfecto, señor. ¿Usted es familiar directo del propietario? Soy su hijo. Muy bien. ¿Y todas estas personas también son familiares directos? Bueno, algunos sí. Otros son parientes de mi esposa. Entiendo. Permítame explicarle las normas del fraccionamiento. Vi cómo el guardia sacó una hoja de papel y se la mostró a Ricardo. Este es un fraccionamiento residencial privado con un reglamento muy específico. Todas las visitas deben ser autorizadas previamente por el propietario. Mi papá sabe que venimos. ¿Todas estas personas están autorizadas por escrito? ¿Por escrito? ¿Qué es esto? ¿Una prisión? No, señor. Es un fraccionamiento exclusivo. También necesito informarles sobre las normas de ruido. No se permiten fiestas después de las 9 de la noche. No se permite música alta en ningún momento del día. No se permite el consumo de alcohol en áreas comunes. Ricardo se puso pálido. ¿No se permite alcohol? No en las áreas exteriores, señor. También está prohibido usar las parrillas después de las 8 de la noche y no se pueden tener más de 8 personas en el área de la playa por casa. ¿Solo 8 personas? Así es,
señor. Y cada huésped debe pagar una cuota diaria de 200 pesos por el mantenimiento de las áreas comunes. ¿200 pesos por persona, por día? Así es, señor. Son las normas del fraccionamiento que su papá firmó al comprar la propiedad. Vi cómo Ricardo hacía cuentas mentalmente. 30 personas por 200 pesos diarios por 30 días, 180. 000 pesos solo en cuotas de mantenimiento. Esto tiene que ser una broma, le dijo al guardia. No, señor, son las normas. ¿Quiere que llame al señor Alberto para confirmar? Sí, llámelo. El guardia marcó mi número. Yo contesté inmediatamente. Bueno, señor Alberto, aquí está su hijo con 30 personas. ¿Están todos autorizados? ¿30 personas? A Ricardo se le olvidó explicarles las normas del fraccionamiento, al parecer. Eso parece, señor. Pásamelo al teléfono. Papá, escuché la voz molesta de Ricardo. ¿Qué son todas estas reglas ridículas? Ricardo, son las reglas del lugar donde compré mi casa. ¿No investigaste antes de invitar a tanta gente? Papá, no sabía que habías comprado en un lugar tan estricto. Hijo, compré en el lugar que se me antojó con mi dinero. Pero, papá, ya están todos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ricardo, muy simple, o respetan las reglas o se van a otro lado. Papá, no podemos pagar 6,000 pesos diarios solo en cuotas de mantenimiento. Entonces tendrán que ser máximo 8 personas en la playa por día. ¿Y los otros 22 qué van a hacer? Eso no es mi problema, Ricardo. Tú los invitaste sin consultarme. Papá, esto es ridículo. ¿Sabes qué es ridículo, Ricardo? Que me llames para decirme que llegas en 2 horas con 30 personas, como si mi casa fuera un hotel gratuito. Papá, somos familia. Ricardo, la familia se consulta antes de tomar decisiones, no se impone. Le devolví el teléfono al guardia. Dígale a mi hijo que si quiere entrar con todas esas personas, tiene que pagar las cuotas correspondientes y respetar todas las reglas. Colgué y volví a mi lugar en la terraza. Desde ahí podía ver cómo Ricardo discutía con toda la gente que había traído, las caras de decepción, las quejas, la confusión. Algunos de los parientes de Mónica empezaron a subirse otra vez a las camionetas. Aparentemente, decidieron que no valía la pena quedarse con tantas restricciones. Otros se quedaron discutiendo con Ricardo sobre quién iba a pagar las cuotas diarias. Después de media hora de discusiones, finalmente entraron al fraccionamiento. Pero ya no eran 30 personas, eran 12. Los demás se habían ido a buscar un hotel en el pueblo. Cuando llegaron a mi casa, Ricardo tocó la puerta con cara de pocos amigos. Papá, necesitamos hablar. Adelante, Ricardo, pasa con tus invitados. Entraron los 12 que habían decidido quedarse. Se veían incómodos, molestos, como si les hubiera arruinado las vacaciones. Papá, me dijo Ricardo delante de todos, ¿por qué no nos dijiste lo de las reglas antes? Porque tú no me preguntaste, hijo. Me hablaste para informarme, no para consultarme. Ya habíamos hecho planes. Ricardo, ustedes hicieron planes con mi casa sin incluirme en la planeación. Papá, somos familia. Exactamente, Ricardo, soy tu familiar, no tu empleado de hotel. Papá,
tú sabías perfectamente que íbamos a venir y no nos advertiste de nada, me reclamó Ricardo delante de sus 12 invitados restantes. Ricardo, yo sabía que tú ibas a venir, no sabía que ibas a traer a un ejército. No exageres, es familia de Mónica. ¿Y desde cuándo la familia de Mónica es mi responsabilidad? Mónica se metió en la conversación. Don Alberto, nosotros pensamos que usted estaría feliz de recibirnos. Mónica, yo estoy feliz de recibir visitas que sean anunciadas, consultadas y planeadas, no invasiones. No somos una invasión, gritó uno de los primos de Mónica, somos familia. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al que había gritado. Soy Javier, primo de Mónica. Javier, mucho gusto. ¿Tú me conocías antes de hoy? No, pero, ¿habías estado alguna vez en mi casa anterior? No. ¿Me has hablado por teléfono alguna vez en tu vida? No, pero, don Alberto, entonces no eres mi familia, Javier, eres el primo de la esposa de mi hijo. Hay una gran diferencia. Papá, no seas grosero, me regañó Ricardo. ¿Grosero? ¿Yo soy el grosero? Ricardo, ¿quién fue grosero aquí? ¿El que llegó sin avisar con 30 personas o el que está poniendo límites en su propia casa? Ricardo se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. Bueno, dijo Mónica tratando de calmar el ambiente, ya estamos aquí. Hagamos lo mejor de la situación. Don Alberto, ¿podríamos cocinar algo para todos? Por supuesto, Mónica, la cocina está disponible. ¿Usted tiene comida para 12 personas? No, compré comida para mí. Entonces, ¿qué vamos a cenar? Lo que ustedes compren. ¿Nosotros tenemos que comprar la comida? Mónica, ¿quién te dijo que yo iba a dar de comer gratis a 12 personas que llegaron sin avisar? Pero, don Alberto, usted es el anfitrión. No, Mónica, yo soy el propietario de la casa. Ustedes son los invasores que se invitaron solos. Papá, no seas grosero, me regañó Ricardo otra vez. ¿Qué, Ricardo? ¿Yo soy el grosero? Ricardo, ¿quién fue grosero aquí? ¿El que llegó sin avisar con 30 personas o el que está poniendo límites en su propia casa? Música. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos con la discusión familiar. Don Alberto, intervino una señora mayor que parecía ser la mamá de Mónica. Nosotros no queremos causar problemas. Señora, ¿cómo se llama usted? Soy Esperanza, la mamá de Mónica. Doña Esperanza, mucho gusto. ¿Usted sabía que yo acababa de comprar esta casa hace 3 días? No, don Alberto. ¿Sabía que compré esta casa para descansar después de 45 años de trabajo? No, señor. ¿Sabía que esta casa me costó todos mis ahorros de toda la vida? No, don Alberto. Entonces, ¿entiende por qué me molesta que lleguen 30 personas sin consultar a usarla como un hotel gratis? Sí, don Alberto, tiene razón. Mamá. Le reclamó Mónica a doña Esperanza, se supone que estás de nuestro lado. Mónica, el señor Alberto tiene razón, esto no se hace. ¿Dónde vamos a dormir? Preguntó otro de los primos de Mónica. Donde puedan, les respondí, hay 4 habitaciones. Dense maña. 4 habitaciones para 13, 12 personas. Usted duerme en su propia habitación.
Don Alberto, me dijo Ricardo, ¿no podría usted dormir en la sala para que tengamos más espacio? Me quedé mirando a mi hijo sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Me estás pidiendo que duerma en la sala de mi propia casa para que ustedes estén cómodos? Es solo por esta noche, papá. Ricardo, ¿tú dormirías en la sala de tu casa para que yo esté cómodo? Papá, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú ya estás grande y por estar grande pierdo el derecho a mi propia cama en mi propia casa. Ricardo no supo qué responder. Señores, les dije a todos los presentes, voy a ser muy claro. Esta es mi casa. Yo duermo en mi habitación. Ustedes se acomodan como puedan en las otras 3 habitaciones. El que no esté cómodo tiene la opción de irse a un hotel. ¿A cuál hotel? Preguntó Javier. Todos están llenos en temporada alta. Ese no es mi problema, Javier. Don Alberto, me dijo doña Esperanza, no hay forma de que todos estemos cómodos. Sí, doña Esperanza, hay una forma muy fácil. ¿Cuál? Que me hubieran consultado antes de venir. En ese momento sonó el teléfono. Era el guardia de la caseta. Señor Alberto, disculpe que lo moleste. Dígame. ¿Hay más personas en la entrada que dicen ser sus familiares? ¿Más personas? Sí, señor. Son como 10 más. Ricardo se puso pálido. Papá, deben ser los que se fueron en la mañana. Tal vez encontraron donde quedarse en el pueblo y ahora regresan. Dígales al guardia que no pueden entrar. Papá, no puedes hacer eso. No puedo, Ricardo. ¿Quién es el dueño de esta casa? Tú, pero, entonces sí puedo. Le hablé al guardia. No autorice la entrada de más personas. ¿Entendido, señor? Colgué el teléfono y vi las caras de pánico de todos los presentes. Finalmente estaban entendiendo que esto no era lo que habían planeado. Papá, por favor, me suplicó Ricardo después de que colgué con el guardia. Esas personas viajaron desde muy lejos. Ricardo, ¿quién les dijo que viajaran hasta acá? Yo. Entonces tú arregla el problema. No puedo dejarlos afuera. Claro que puedes, de la misma forma que no pudiste consultarme antes de invitarlos. En ese momento, uno de los primos de Mónica, un joven de unos 25 años, se acercó a mí. Don Alberto, disculpe, ¿dónde está el baño? Hay 3 baños, uno en mi habitación, que es privado, y 2 que pueden usar ustedes. ¿Solo 2 baños para 12 personas? ¿Cuántos baños esperabas que tuviera? No sé, pensé que sería más grande. ¿Tú pagaste esta casa? No, señor. Entonces, confórmate con lo que hay. El muchacho se fue visiblemente molesto. Los demás invitados empezaron a susurrar entre ellos, claramente incómodos con la situación. Don Alberto, me dijo doña Esperanza, ¿podríamos hablar a solas un momento? Por supuesto. Salimos a la terraza. Doña Esperanza se veía apenada. Don Alberto, quiero pedirle una disculpa. ¿Por qué, doña Esperanza? Esto no está bien. Ricardo debió haberle consultado antes de traernos a todos. Gracias por entender, señora. Don Alberto, nosotros podemos irnos si usted quiere. Doña Esperanza, usted parece ser una persona sensata.
Puede quedarse si gusta, pero con una condición. ¿Cuál? Que entienda que esta es mi casa, no un hotel. Por supuesto, don Alberto. Y que si alguien más se queja de las condiciones, se va inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Regresamos a la sala donde Ricardo estaba discutiendo con Mónica. No podemos quedarnos aquí, le decía Mónica a Ricardo, tu papá nos está tratando horrible. ¿Horrible? Intervine, ¿en qué los estoy tratando horrible? Nos está poniendo reglas ridículas. Mónica, ¿cuáles reglas son ridículas? Que tengamos que comprar nuestra propia comida. ¿Te parece ridículo que compres tu propia comida? Usted es el anfitrión. Mónica, yo no los invité. Ustedes se invitaron solos. Pero somos familia. Tú me das de comer gratis cuando voy a tu casa. Usted nunca ha ido a mi casa. Exactamente, porque nunca me he invitado sola. Ricardo se metió en la discusión. Papá, ¿vas a cocinar algo o no? Voy a cocinar mi cena. ¿Y nosotros qué vamos a comer? Lo que ustedes decidan cocinar. Papá, no tenemos ingredientes. Entonces, vayan al súper. El súper está a 20 kilómetros y eso es tu culpa. Papá, tú sabías que veníamos. Ricardo, yo sabía que tú venías, no sabía que venía medio pueblo. En ese momento llegó corriendo Javier desde la cocina. Don Alberto, hay una cucaracha enorme en la alacena. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la mate? Javier, tú no puedes matar una cucaracha. Me dan asco. A mí me dan asco las visitas que llegan sin avisar. Cada quien tiene sus problemas. Don Alberto, usted tiene que hacer algo. Ya hice algo, compré una casa para estar tranquilo. Javier se fue indignado. Los demás invitados se miraban con caras de pánico. Papá me dijo Ricardo, ¿en serio vas a ser así de difícil? Ricardo, ¿en serio tú creíste que podías llegar con 30 personas a mi casa como si nada? Pensé que estarías contento de vernos. Estaría contento de verte a ti, no de ver a toda esta gente que no conozco. Pero son parientes de tu nuera. ¿Y desde cuándo los parientes de mi nuera son mi responsabilidad? Mónica empezó a llorar. Ricardo, vámonos de aquí. Tu papá no nos quiere. No es que no los quiera, Mónica, es que no los invité. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre no querer a alguien y no querer que invadan tu casa. Nosotros no estamos invadiendo. 30 personas llegando sin avisar no es invadir. Ya no somos 30, somos 12. Siguen siendo 11 personas más de las que yo esperaba. En ese momento sonó otra vez el teléfono. Era el guardia. Señor Alberto, las 10 personas que están en la entrada dicen que van a acampar afuera hasta que usted los deje entrar. ¿Van a acampar? Sí, señor. Ya están sacando tiendas de campaña. Ricardo se puso pálido. Papá, por favor, déjalos entrar para que duerman. ¿Dónde? En el techo. Pueden dormir en la sala. En el piso. Ricardo, ¿tú dormirías en el piso si fuera necesario? Sí. Perfecto. Tú duermes en el piso de la sala.
Tu cuarto se lo damos a 2 de los que están afuera. Papá, eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Acabas de decir que dormirías en el piso si fuera necesario. Pero yo soy tu hijo. Exactamente, Ricardo, eres mi hijo. Se supone que tú me deberías respetar más que nadie. ¿Llegar sin avisar con 30 personas es respetarme? Papá, ya entendí el mensaje. ¿Qué quiero que haga? Que aprendas a consultarme antes de tomar decisiones que me afectan. Está bien, aprendí. Ya podemos comer algo. Claro, en cuanto vayan al súper y compren comida. Ricardo se sentó en el sofá y se puso las manos en la cabeza. Finalmente, estaba entendiendo que esto no era lo que había planeado. A las 6 de la tarde, después de 2 horas de discusiones, finalmente decidieron ir al súper. Ricardo, Mónica y 3 de los primos se fueron en una camioneta a comprar comida para todos. Los demás se quedaron en la casa, claramente incómodos. Mientras ellos estaban fuera, aproveché para llamar otra vez al guardia. ¿Cómo están las personas que están acampando afuera, señor Alberto? Ya son 15. ¿Llegaron más? ¿15 personas acampando? Sí, señor. Y hay un problema adicional. ¿Cuál? Las normas del fraccionamiento no permiten acampar en la entrada. Es propiedad privada. ¿Y qué sugiere que hagamos? Tengo que pedirles que se retiren, señor. Hágalo. Y si no quieren irse, llame a la policía municipal. Están en propiedad privada sin autorización. Colgué el teléfono justo cuando doña Esperanza se acercó a mí. Don Alberto, ¿podemos hablar? Claro, señora. Creo que deberíamos irnos. ¿Por qué, doña Esperanza? Porque esto no está bien. Ricardo cometió un error muy grande. ¿Usted qué opina de todo esto? Opino que mi hija Mónica está muy malcriada y que Ricardo no sabe poner límites. Doña Esperanza, usted me cae bien. Don Alberto, usted también me cae bien. Por eso le voy a dar un consejo. Dígame. No ceda ni 1 milímetro. Si cede ahora, van a pensar que pueden hacer esto siempre. No pensaba ceder, señora. Me da mucho gusto escuchar eso. En ese momento regresó el grupo del súper con bolsas de comida. Ricardo se veía molesto. Papá, la comida para todos nos costó 3.000 pesos. ¿Y no vas a ayudarnos con los gastos? ¿Por qué habría de ayudarles? Porque somos tus huéspedes, Ricardo. Ustedes no son mis huéspedes. Los huéspedes son invitados, ustedes son invasores. Papá, ya basta con esa palabra. ¿Qué palabra prefieres? ¿Parásitos? Mónica se puso roja de coraje. Don Alberto, usted está siendo muy grosero. Mónica, ¿sabes qué es grosero? Llegar a la casa de alguien sin avisar con 30 personas. Ya le dijimos que lo sentimos. ¿Cuándo me dijeron eso? Mónica se quedó callada porque nunca me había pedido disculpas. Exactamente, continué, nunca me han pedido disculpas. Solo se han quejado de mis reglas. Ricardo empezó a cocinar para todos, claramente molesto. Yo me fui a mi habitación a descansar un rato.
A las 8 de la noche volvió a sonar el teléfono. Era el guardia. Señor Alberto, llegó la policía. ¿Y qué pasó? Las personas que estaban acampando se negaron a irse. Dijeron que usted era su familiar y que tenían derecho a estar ahí. ¿Y qué dijo la policía? Que si usted no los autoriza, tienen que retirarse inmediatamente. Perfecto, que se vayan. Ya se están yendo, señor, pero están muy molestos. Ese no es mi problema. Cuando colgué, salí de mi habitación y vi que todos estaban cenando en la terraza. Ricardo me vio y se acercó. Papá, ¿era la policía? Sí. ¿Por qué llamaste a la policía? Yo no la llamé. La llamó el guardia. Papá, te aviso que en un par de horas llego con unos 30 familiares de Mónica. Ve preparando la cena y acondicionando las habitaciones, que nos quedaremos un mes. Mi nombre es Alberto Ramírez. A mis 72 años, y tras dedicarme durante 45 años a la ingeniería civil, al fin había logrado hacer realidad mi mayor anhelo, adquirir una vivienda frente al mar donde disfrutar de mis últimos años de vida con tranquilidad. Pero antes de seguir con el relato, me gustaría saber desde qué ciudad me escuchas, ¿eh? Y, si te parece, comparte esta historia con quien creas que puede necesitarla, porque lo que me sucedió a mí no debería ocurrirle a ningún abuelo. Estas fueron las palabras que me soltó mi hijo Ricardo por teléfono, apenas 3 días después de que hubiera formalizado la compra de mi casa en la playa. Se trataba de una casa maravillosa, situada en Playa Azul, que contaba con 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, una cocina espaciosa, un salón muy amplio y, sobre todo, una terraza con vistas directas al inmenso océano. Aunque había destinado a ella todos mis ahorros, consideraba que valía la pena cada céntimo invertido. Llevaba años, de hecho, acariciando la idea de hacerme con una propiedad así. Desde que mi mujer falleció hace 5 años, había estado guardando cada moneda con la ilusión de adquirir un lugar en el que pudiera descansar y disfrutar del tiempo que me quedara por vivir. Ricardo, le repliqué por teléfono, visiblemente sorprendido. ¿De qué estás hablando exactamente? Pues de que ya has comprado la casa, papá. Precisamente por eso. ¿Qué mejor manera de inaugurarla que organizando una gran reunión familiar? Hijo, yo compré esta casa para descansar, no para dar fiestas multitudinarias. Papá, no seas así, hombre. Es una casa muy grande, perfecta para recibir visitas. Ricardo, no es que no quiera recibir visitas, es que necesito tiempo para instalarme, para comprar los muebles. Papá, ya te he dicho que llegamos en 2 horas. Los familiares de Mónica vienen desde muy lejos y ya no pueden cancelar el viaje. ¿Me estás diciendo que ya les has dicho que podían venir sin siquiera consultarme? Papá, es evidente que pueden venir. Para eso te has comprado una casa tan grande, ¿no? Ricardo, yo me compré esta casa para mí. Papá, eres un egoísta. Tienes una casa con 4 habitaciones y no quieres compartirla. Hijo, una cosa es compartir y otra muy distinta es que aparezcan 30 personas sin previo aviso. Papá, ya están de camino. No puedo decirles ahora que se den la vuelta. ¿Y qué pretendes que haga? No tengo comida para dar de comer a 30 personas. No tengo camas suficientes. No tengo, papá, improvisa. Prepara algo rápido de cenar y que duerman donde puedan, aunque sea en el suelo. Están de vacaciones, no van a un hotel de 5 estrellas. Ricardo,
Todo esto me parece una auténtica barbaridad. Papá, ya estoy harto de tu actitud. Somos familia, y las familias están para ayudarse. ¿Ayudarse? Tú me estás ayudando mucho, ¿verdad, papá? No empieces con tus dramas, anda. Haz la cena, pon en orden lo que puedas y recíbelos como es debido. Y, sin más, me colgó el teléfono. Me quedé allí, paralizado en mi flamante casa, sintiendo como el sueño de tranquilidad que tanto había anhelado se convertía, de repente, en una horrible pesadilla. Mi hijo Ricardo había decidido, por mí y sin consultarme, que mi casa era el escenario perfecto para celebrar unas vacaciones familiares multitudinarias. Sin embargo, lo que Ricardo ignoraba por completo era algo muy importante, algo que descubriría en unas pocas horas, junto con sus 30 invitados. Sí, yo había comprado la casa, pero lo había hecho bajo unas condiciones muy específicas, unas condiciones que mi querido hijo iba a conocer de primera mano muy pronto. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, por primera vez desde que había recibido aquella fatídica llamada. Ricardo se creía que podía aparecerse con medio mundo en mi casa, como si se tratara de un hotel gratuito, pero se iba a llevar una sorpresa mayúscula. Me dirigí a la cocina, preparé un café y me senté en mi terraza a contemplar el mar mientras aguardaba la llegada de mis indeseados invitados. Disponía de 2 horas para prepararme para lo que se avecinaba, 2 horas para ejecutar mi plan perfecto. Cogí mi teléfono móvil y marqué el número de la empresa de seguridad privada que había contratado. Buenas tardes, soy Alberto Ramírez, el propietario de la casa de Playa Azul. Buenas tardes, señor Ramírez. ¿En qué podemos serle útiles? Necesito que envíen de inmediato a 2 agentes de seguridad. Dentro de poco llegarán unas personas que no están autorizadas a acceder a la propiedad. ¿Entendido, señor? ¿Desea que les impidamos la entrada? No exactamente. Quiero que les expliquen con todo lujo de detalles las normas que rigen en esta propiedad. ¿A qué normas se refiere, señor? A las que figuran en el contrato que firmé con ustedes, las mismas que están publicadas en la entrada principal de la casa. Ah, sí, las normas de la urbanización privada. Efectivamente. ¿Cuántas personas calcula que van a llegar, aproximadamente? Unas 30, más o menos. Comprendido, señor. Seguro que estarán encantados de conocer el reglamento. Tras colgar el teléfono, una nueva sonrisa se dibujó en mi rostro. Ricardo creía que había comprado una casa cualquiera en una playa cualquiera, pero lo cierto es que había adquirido una vivienda en la urbanización más exclusiva y estricta de toda la costa, un lugar con unas reglas muy concretas que se encargarían de instruir a mi hijo acerca del verdadero significado de la palabra respeto. Transcurridas exactamente 2 horas, escuché el ruido de varios vehículos que llegaban a la entrada de la urbanización. Desde mi terraza, podía divisar la garita de vigilancia donde los guardias de seguridad que había contratado aguardaban pacientemente. Me levanté de mi silla y me encaminé hacia la ventana para observar mejor la escena. 5 furgonetas repletas de personas, maletas, neveras portátiles y todo tipo de enseres imprescindibles para pasar unas buenas vacaciones acababan de llegar. Pude ver a Ricardo bajar de la primera furgoneta, acompañado de su mujer, Mónica, y sus 2 hijos. Tras ellos, comenzó a descender una multitud de personas a las que no conocía de nada. Tíos, primos, cuñados y sobrinos de Mónica, las 30 personas que Ricardo me había mencionado por teléfono, ni más ni menos. Todos parecían rebosar alegría y entusiasmo, ansiosos por disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la casa del abuelo generoso. Pero,
de repente, se toparon con la caseta de seguridad. Desde mi ventana, pude ver cómo el guardia les indicaba que se detuvieran. Ricardo se bajó de su furgoneta con gesto de visible enfado. Buenos días, le oí decir al guardia. Venimos a la casa de mi padre, don Alberto Ramírez. Perfecto, señor. ¿Es usted familiar directo del propietario? Soy su hijo. Muy bien. ¿Y todas estas personas también son familiares directos? Bueno, algunos sí. Otros son parientes de mi esposa. Entiendo. Permítame que le explique brevemente las normas de esta urbanización. Acto seguido, vi cómo el guardia sacaba un folio de papel y se lo mostraba a Ricardo. Esta es una urbanización residencial privada que cuenta con un reglamento interno muy específico. Todas las visitas deben estar autorizadas previamente por el propietario. Mi padre sabe que venimos. ¿Todas estas personas están autorizadas por escrito? ¿Por escrito? ¿Qué es esto, una cárcel? No, señor. Se trata de una urbanización exclusiva. También necesito informarle de las normas relativas al ruido. No se permiten fiestas después de las 9 de la noche. Tampoco se permite poner música alta en ningún momento del día. Y, por supuesto, queda prohibido consumir bebidas alcohólicas en las zonas comunes. Al oír estas palabras, Ricardo palideció visiblemente. ¿Está prohibido beber alcohol? No en las zonas exteriores, señor. También está prohibido utilizar las barbacoas después de las 8 de la noche y no se pueden concentrar más de 8 personas por vivienda en la zona de la playa. ¿Solo 8 personas? Así es, señor. Y cada huésped deberá abonar una cuota diaria de 200 pesos destinada al mantenimiento de las zonas comunes. ¿200 pesos por persona y día? Exactamente, señor. Son las normas de la urbanización que su padre firmó al comprar la propiedad. Pude ver cómo Ricardo echaba cuentas mentalmente, 30 personas por 200 pesos diarios por 30 días. La friolera de 180. 000 pesos solo en concepto de cuotas de mantenimiento. Esto tiene que ser una broma, le espetó al guardia. En absoluto, señor, son las normas. Si lo desea, puedo llamar al señor Alberto para que lo confirme. Sí, por favor, llámelo. El guardia marcó mi número y yo contesté de inmediato. Buenas tardes, señor Alberto. Aquí está su hijo con 30 personas. ¿Están todos autorizados? ¿30 personas? Parece que a Ricardo. Claro, aquí tienes la traducción y adaptación al español. Porque hay gente acampando en propiedad privada. Papá, esa gente son mis invitados. Ricardo, tus invitados pueden quedarse en hoteles como personas civilizadas. Los hoteles están llenos. Entonces debieron haber planeado mejor. Papá, ayúdanos. ¿Cómo quieres que te ayude? Habla con el guardia, dile que los deje acampar. No. ¿Por qué no? Porque no quiero que acampen en la entrada de mi fraccionamiento. No es tu fraccionamiento, Ricardo. ¿Quién pagó esta casa? Tú. Pero entonces sí tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en la entrada. En ese momento llegó Javier corriendo desde el baño. Don Alberto, no hay agua caliente. ¿Revisaste el boiler? No sé dónde está el boiler.
¿Y qué quieres que haga yo? Que lo prenda. Javier, tú no sabes prender un boiler, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Y nunca has prendido un boiler? En mi casa lo prende mi mamá. Me quedé mirando a este adulto de 28 años que no sabía prender un boiler. Javier, el boiler está en el cuarto de servicio. Hay un botón rojo que dice encender. Préndelo. No puede venir usted, ¿no? ¿Por qué no? Porque no eres mi responsabilidad. Javier se fue llorando, literalmente llorando porque no había agua caliente. Papá, Javier está llorando. Y ayúdalo, Ricardo. Yo soy la mamá de Javier. No, pero entonces que se las arregle solo. Papá, está siendo muy cruel. Cruel. Ricardo, ¿es cruel esperar que un adulto de 28 años sepa prender un boiler? Él no sabe. Pues que aprenda nunca es tarde. Mónica se acercó a nosotros. Don Alberto, todos estamos muy incómodos. Lo siento mucho. Mónica. ¿Podría hacer algo para que estemos más cómodos? Sí, puedo hacer algo. ¿Qué? ¿Puedo ayudarles a hacer las maletas? La cara de Mónica se transformó. Nos está corriendo. No los estoy corriendo. Les estoy ofreciendo una salida digna. No nos vamos a ir. Como gusten, pero las condiciones no van a cambiar. Esto es ridículo. ¿Sabes qué es ridículo, Mónica? Pensar que pueden llegar 30 personas a casa ajena sin avisar y que todo va a estar perfecto. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número local. Bueno, señor Alberto, hable el gerente del Hotel Playa Dorada. Dígame. Tengo aquí a unas personas que dicen ser sus familiares. Quieren que usted confirme que va a pagar su hospedaje. ¿Quiénes son? Dicen ser primos de su nuera. No voy a pagar nada. ¿Entendido, señor? Colgué y vi que Ricardo me miraba con pánico. ¿Quién era? Un hotel. Al parecer, algunos de tus invitados pensaron que yo iba a pagar su hospedaje. Y no vas a pagar. ¿Tú pagarías hotel a gente que ni conoces? Papá, son familia. No, Ricardo, son conocidos de tu esposa que tú invitaste sin consultarme. Papá, por favor. La respuesta es no. Ricardo se sentó en el sofá y se puso las manos en la cabeza. Finalmente estaba entendiendo que había cometido el error más grande de su vida. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, fui despertado por ruidos en la cocina. Salí de mi recámara y encontré a 5 de los invitados preparando desayuno. Buenos días, les dije. Buenos días, don Alberto, respondió uno de ellos sin levantar la vista. ¿Qué están preparando? Huevos revueltos para todos. ¿Compraron huevos? Sí, ayer en el súper. Perfecto. ¿Y café? También compramos café. Muy bien, veo que van entendiendo cómo funcionan las cosas. Me serví una taza de café y salí a la terraza a ver el amanecer. Era hermoso. Exactamente para esto había comprado esta casa. A las 8 llegó Ricardo a la terraza. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Buenos días, papá.
Buenos días, Ricardo. ¿Cómo dormiste? Mal. El colchón de la recámara de invitados es muy duro. El colchón es muy duro. Sí, papá. Y éramos 4 personas en una recámara para 2. ¿Y por qué no durmieron en las otras recámaras? Porque están ocupadas por los demás. Ricardo, ¿cuántas personas siguen aquí? 12 contándome a mí. Los demás se fueron. Sí, papá. Se fueron en la madrugada. ¿Por qué se fueron? Porque dijeron que esto no era lo que esperaban. ¿Y qué esperaban? No sé, papá. Tal vez un lugar más cómodo. Más cómodo que una casa de playa de 4 recámaras. Papá, tú sabes a qué me refiero. No, Ricardo, no sé a qué te refieres. Explícame. Esperaban que fueras más hospitalario. Hospitalario. ¿Cómo debería ser hospitalario con gente que llegó sin avisar? No sé, papá. Más amable. Ricardo, yo he sido grosero con alguien. No exactamente grosero, pero no ha sido cálido. Debo ser cálido con invasores, papá, no son invasores. Ricardo, ¿cómo llamas a 30 personas que llegan sin avisar? Son familia. No, Ricardo, tú eres familia. Mónica es familia. Sus primos no son mi familia. Papá, esto se está volviendo muy incómodo para todos. ¿Para todos o para ti? Para todos, papá. Ricardo, ¿sabes que se está volviendo incómodo para mí? ¿Qué? Que hayas venido a arruinar mi tranquilidad. No vine a arruinar nada. No. Entonces, ¿a qué viniste? A pasar tiempo contigo, con 30 personas. Pensé que te gustaría tener compañía, Ricardo. ¿Cuándo te he dicho que me siento solo? Nunca. Pero, ¿cuándo te he pedido que traigas gente a hacerme compañía? Nunca. Entonces, ¿por qué asumiste que quería compañía? Ricardo se quedó callado porque no tenía respuesta. En ese momento llegó Mónica a la terraza con cara de pocos amigos. Don Alberto, necesitamos hablar. Buenos días, Mónica. ¿De qué quieres hablar? De esta situación insostenible. ¿Cuál situación? Esto, estar aquí sintiéndonos como criminales. Mónica, ¿quién los está tratando como criminales? Usted con todas sus reglas y restricciones. ¿Cuáles reglas, Mónica? Que compremos nuestra comida, que durmamos donde podamos, que no podamos usar su baño. Mónica, ¿tú me das tu recámara cuando voy a tu casa? Usted nunca ha ido a mi casa. ¿Y por qué nunca ha ido? Porque nunca lo hemos invitado. Exactamente. Porque ustedes saben cuándo invitar y cuándo no. Pero esta es una casa de playa. ¿Y eso qué significa? Que está hecha para recibir visitas. Mónica, esta casa está hecha para que yo descanse, no para que ustedes hagan fiestas. No estamos haciendo fiestas. 30 personas no es una fiesta. Ya no somos 30, siguen siendo 11 personas más de las que yo quería. En ese momento llegó Javier desde la cocina. Don Alberto, ¿puedo usar su teléfono? ¿Para qué? Para llamar a mi mamá. No tiene celular.
Sí, pero no tengo saldo. ¿Y por qué no tienes saldo? Se me acabó en el viaje. ¿Y por qué no lo recargas? No tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? Se me acabó en el viaje. Me quedé mirando a este adulto de 28 años que no tenía dinero para recargar su teléfono. Javier, ¿cómo pensabas regresar a tu casa sin dinero? Pensé que Ricardo me iba a prestar. Ricardo te dijo que te iba a prestar. No, pero ¿supuste? Sí, porque somos familia. Javier, ¿tú le prestarías dinero a alguien que llegara a tu casa sin avisar? Bueno, ¿tú le prestarías dinero a alguien que no planeó bien su viaje? No sé. Entonces, no esperes que otros te presten. Javier se fue llorando otra vez, literalmente, un menor de 28 años llorando porque no le iban a prestar dinero para recargar su teléfono. Papá, me dijo Ricardo, ¿vas a ayudar a Javier? ¿Con qué? Con dinero para su teléfono, ¿por qué habría de hacerlo? Porque no tiene cómo llamar a su casa. Ese no es mi problema, Ricardo. Papá está desesperado. Ricardo Javier es un adulto. Los adultos resuelven sus propios problemas. Pero somos familia. No, Ricardo. Javier no es mi familia, es primo de mi esposa y eso me convierte en su papá. Papá, son solo 50 pesos. Ricardo, no se trata del dinero. ¿De qué se trata? Se trata de que la gente aprenda a ser responsable. Papá, está siendo muy cruel. ¿Cruel, Ricardo? Es cruel esperar que un adulto planee bien sus gastos. Él no sabía que iba a necesitar dinero. No sabía que iba a necesitar dinero para un viaje. Ricardo no supo qué responder. En ese momento sonó mi teléfono. Era el guardia. Señor Alberto, hay un problema. ¿Cuál? Algunas de las personas que se fueron ayer dejaron basura en la entrada. ¿Qué tipo de basura? Botellas, latas, restos de comida. Al parecer estuvieron bebiendo en la entrada después de que se fueron. ¿Y ahora qué quieren? El comité de vecinos quiere hablar con usted, señor. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué eran sus invitados, señor? Díganles que vengan cuando gusten. ¿A qué hora le conviene? Ahora mismo está bien. Colgué el teléfono y vi que Ricardo estaba pálido. ¿Qué pasó, papá? Que tus invitados dejaron basura en la entrada y ahora los vecinos quieren hablar conmigo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a hacer nada. Tú vas a explicarles por qué invitaste a gente que no sabe comportarse. Papá, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Ricardo? Que yo tenga problemas con mis vecinos por culpa de tu falta de planeación. A los 20 minutos llegaron 3 señores muy bien vestidos. Eran el comité de vecinos del fraccionamiento. Yo salí a recibirlos en la entrada de mi casa con Ricardo detrás de mí, visiblemente nervioso. Buenos días, señor Ramírez, me dijo el que parecía ser el líder del grupo. Soy el licenciado Herrera, presidente del comité de vecinos. Buenos días, licenciado. Mucho gusto, señor Ramírez, lamentamos mucho tener que venir a molestarlo, pero tenemos un problema. ¿Qué problema?
Sus invitados de ayer dejaron basura en toda la entrada del fraccionamiento. Mis invitados. Sí, señor. Las personas que estuvieron acampando afuera de su casa. Licenciado, esas personas no eran mis invitados. No, no eran personas que mi hijo invitó sin consultarme y que yo no autoricé a entrar. El licenciado me miró confundido. Su hijo los invitó sin consultarle. Exactamente. Y usted no los dejó entrar. ¿Correcto? Pero, señor, entonces, ¿por qué estuvieron acampando en la entrada? Porque se negaron a aceptar que no tenían autorización. El licenciado miró a Ricardo. ¿Usted es el hijo del señor Ramírez? Sí, señor, respondió Ricardo con voz temblorosa. Joven, usted invitó a esas personas. Sí, pero sin consultar con el propietario. Es que pensé que joven, usted sabe que este es un fraccionamiento privado con reglamento específico. Ahora ya lo sé. ¿Y sabe que todas las visitas deben ser autorizadas por el propietario? Sí, señor. ¿Y sabe que está prohibido acampar en las áreas comunes? No lo sabía. El licenciado suspiró profundamente. Señor Ramírez, entendemos que usted no tiene culpa de esta situación. Gracias por comprenderlo, licenciado. Pero necesitamos que esto no vuelva a pasar. Por supuesto, le aseguro que no volverá a pasar. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque a partir de ahora cualquier visita que venga a mi casa va a estar previamente autorizada por mí. El licenciado miró otra vez a Ricardo. Joven, usted entiende la responsabilidad que tiene, sí, señor. No solo invitó gente sin autorización, sino que esas personas dejaron basura, hicieron ruido y alteraron la paz del fraccionamiento. Lo siento mucho, señor. ¿Lo siente? Sí, señor. ¿Y qué va a hacer para reparar el daño? ¿Qué quiere que haga? Para empezar, limpiar toda la basura que dejaron sus invitados. Yo tengo que limpiarla. ¿Quién más la va a limpiar? No sé. Pensé que, joven, usted invitó a esas personas. Usted es responsable de sus acciones. Pero yo no sabía que iban a dejar basura. Esa no es excusa. Cuando uno invita a gente se hace responsable de su comportamiento. Ricardo me miró con cara de pánico. Papá, ¿me ayudas? ¿A qué? A limpiar la basura. ¿Por qué habría de ayudarte? Porque somos familia. Ricardo, la familia también tiene responsabilidades individuales. Papá, por favor. Ricardo, tú invitaste a esa gente. Tú limpias su basura. El licenciado intervino. Señor Ramírez, nos da mucho gusto ver que usted entiende el concepto de responsabilidad personal. Licenciado, yo compré esta casa precisamente para estar en un lugar ordenado y tranquilo. Y así va a ser, señor, siempre y cuando se respeten las reglas. Por supuesto. El licenciado se dirigió otra vez a Ricardo. Joven, necesito que vaya ahora mismo a limpiar toda esa basura. Ahorita. Ahorita. Solo como usted guste, pero se tiene que limpiar hoy. Y si no lo hago, entonces vamos a tener que multar al propietario. Ricardo me miró aterrorizado. Te van a multar por mi culpa. Aparentemente. ¿De cuánto sería la multa?
5.000 pes. 5.000 pesos. Por alteración del orden y daño a áreas comunes. Híjole, papá. No puedes pagar 5,000, es por mi culpa. ¿Por qué no puedo? Porque no es justo. ¿Sabes que no es justo, Ricardo? Que yo tenga problemas con mis vecinos por tus decisiones impulsivas. El licenciado nos interrumpió. Señores, si el joven limpia la basura hoy, no habrá multa. En serio, pero tiene que ser hoy y tiene que quedar impecable. Está bien, lo voy a hacer. Perfecto, dijo el licenciado. Nosotros regresamos en 2 horas a supervisar. Después de que se fueron los señores del comité, Ricardo se quedó parado en la entrada viéndose derrotado. Papá, ¿me ayudas a qué? ¿A limpiar la basura? ¿Por qué habría de ayudarte? Porque somos familia. Ricardo, la familia también tiene responsabilidades individuales. Papá, ayúdame aunque sea. Ricardo, tú invitaste a esa gente. Tú limpias su basura. Después de que se fueron los señores del comité, Ricardo se quedó parado en la entrada viéndose derrotado. Papá, ¿me ayudas? No. ¿Por qué no? Porque necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias. Papá, son tus vecinos. Exactamente, Ricardo. Son mis vecinos con quienes voy a tener que convivir después de que te vayas. Me vas a dejar quedar mal con ellos, Ricardo. Tú ya quedaste mal con ellos. Yo no te hice quedar mal. Papá, ayúdame aunque sea. Ricardo, tú me ayudaste cuando me dijiste que llegabas con 30 personas. No, pero tú me ayudaste cuando tomaste decisiones sobre mi casa sin consultarme, ¿no? Entonces ahora te toca a ti arreglártela solo. Ricardo se fue caminando hacia la entrada del fraccionamiento, arrastrando los pies como un niño castigado. Mientras tanto, yo regresé a mi casa, donde todavía estaban los 11 invitados restantes. Los encontré en la sala, todos con caras largas. ¿Qué pasa? Les pregunté. Don Alberto, queremos irnos. ¿Por qué? Porque esto no está funcionando. Que no está funcionando todo. Las reglas, las restricciones, la incomodidad. ¿Y qué quiere que haga? Que nos ayude a conseguir hotel. Yo. Sí. Usted conoce la zona. Mónica, yo organicé este viaje. No, pero entonces yo no tengo que conseguirles hotel. Don Alberto, por favor. Mónica, ustedes son adultos. Los adultos resuelven sus propios problemas, pero no conocemos la zona. Y eso es mi culpa. Mónica empezó a llorar. Esto es una pesadilla. ¿Sabes qué es una pesadilla, Mónica? Que lleguen 30 personas sin avisar a arruinarte las vacaciones. Ya entendimos que cometimos un error. ¿En serio? ¿Cuál error cometieron? No, consultarle antes de venir. ¿Qué más? No, no sé qué más, Mónica. El error fue asumir que mi casa es su hotel personal. En ese momento regresó Ricardo sudando y sucio. ¿Ya terminaste? Sí, papá. Limpié toda la basura. ¿Cómo te fue? Horrible. Había botellas rotas, comida podrida,
latas por todos lados. ¿Y qué aprendiste? Que mis invitados son unos cochinos. ¿Qué más aprendiste? ¿Qué debía haber consultado antes de invitarlos? ¿Qué más? Que tomar decisiones sin pensar en las consecuencias trae problemas. Algo más que tú tenías razón desde el principio. Por primera vez Andrés Díaz, Ricardo estaba empezando a entender. Al día siguiente, después de una noche muy incómoda para todos, los 11 invitados restantes decidieron que era hora de irse, empacaron sus cosas y se despidieron de mí con caras largas y comentarios en voz baja. Don Alberto, me dijo doña Esperanza antes de subirse a la camioneta. Gracias por la lección. ¿Qué lección, señora? La lección de que hay que consultar antes de invadir la casa ajena. De nada, doña Esperanza. Fue un placer conocer a alguien sensata. Don Alberto, disculpe a mi hija Mónica, está muy mal criada. No se preocupe, señora, no todos aprenden de la misma forma. Mónica se despidió de mí sin mirarme a los ojos. Adiós, don Alberto. Que tengan buen viaje, Mónica. Los demás se despidieron con frialdad. Claramente me culpaban por haber arruinado sus vacaciones soñadas. Javier fue el último en despedirse. Todavía tenía los ojos rojos de tanto llorar. Don Alberto, discúlpeme por todo. ¿Por qué te disculpas, Javier? Por haber sido tan problemático. Javier, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Que no debo asumir que otros van a resolver mis problemas. ¿Qué más? Que debo planear mejor mis gastos, algo más. Que debo aprender a hacer las cosas básicas como prender un boiler. Muy bien, Javier, esas son lecciones importantes. Don Alberto, ¿usted cree que soy muy inmaduro para mi edad? Javier, ¿tú qué crees? Creo que sí. Entonces, ya tienes el primer paso para cambiar. Después de que se fueron todos, solo quedamos Ricardo, Mónica y yo en la casa. Papá me dijo, Ricardo, nosotros también nos vamos. ¿Por qué? Porque ya entendí que no nos quieres aquí, Ricardo. Yo dije que no los quiero aquí. No dijiste las palabras. Pero, ¿qué? Pero nos has hecho sentir muy incómodos, Ricardo. ¿Cómo debería hacerlos sentir después de lo que hicieron? No sé, pero no así. ¿Cómo debería sentirse alguien que invade la casa ajena? No invadimos nada, Ricardo. 30 personas llegando sin avisar no es invadir. Ya me cansé de esa palabra. ¿Qué palabra prefieres? Irrespetar. Papá, ya entendí que cometimos un error. ¿Cuál error, Ricardo? No consultarte. ¿Qué más? No sé qué más. Ricardo, el error fue asumir que puedes tomar decisiones sobre mi vida sin incluirme. Pero eres mi papá. Exactamente. Soy tu papá, no tu empleado. Intervino Mónica. Don Alberto, nosotros no lo vemos como empleado. No, Mónica, entonces, ¿por qué me dan órdenes sobre mi propia casa? No le damos órdenes, Mónica. Ricardo me habló para decirme, haz la comida y arregla los cuartos. Eso no son órdenes. Bueno, tal vez la forma no fue la correcta. Solo la forma. ¿Qué más, don Alberto? Mónica, el problema no fue la forma, el problema fue la actitud. ¿Qué actitud?
La actitud de que mi casa es su hotel personal. Ya entendimos que no debimos hacer eso. ¿En serio? ¿Lo entendieron? Sí, Mónica, ¿ustedes me van a consultar la próxima vez que quieran venir? Sí, don Alberto. ¿Van a preguntar cuántas personas pueden traer? Sí. ¿Van a preguntar cuántos días pueden quedarse? Sí. ¿Van a preguntar si yo tengo planes propios? Sí, don Alberto. Perfecto. Entonces, sí aprendieron. Ricardo me miró con tristeza. Papá, ¿de verdad quieres que nos vayamos? Ricardo, ¿tú quieres quedarte después de todo lo que pasó? No sé, papá. Esta no era la experiencia que esperábamos. ¿Qué esperabas, Ricardo? Pensé que íbamos a pasar tiempo juntos, que íbamos a convivir, que te iba a gustar tener compañía. Ricardo, ¿cuándo te he dicho que me siento solo? Nunca. ¿Cuándo te he pedido que me traigas compañía? Nunca. Entonces, ¿por qué asumiste que la necesitaba? No sé, papá. Supuse que ¿a tu edad qué? ¿Qué te gustaría tener más gente alrededor? Ricardo, a mi edad lo que más me gusta es la tranquilidad. Ya lo entendí, papá. ¿En serio? Sí. Entendí que comprar esta casa para estar tranquilo y que nosotros llegáramos a alterar esa tranquilidad. ¿Qué más entendiste? ¿Qué debo consultarte antes de tomar decisiones que te afectan? ¿Algo más? Que el respeto se demuestra con hechos, no solo con palabras. Muy bien, Ricardo, esas son lecciones importantes. Una hora después, Ricardo y Mónica también se fueron. Me despedí de ellos en la puerta sin rencor, pero con límites claros. Papá, me dijo Ricardo antes de subirse al coche. ¿Me perdonas? Ya te perdoné, Ricardo. ¿Podemos venir a visitarte pronto? Por supuesto, cuando me consulten antes. ¿Cuántas personas podemos traer? Las que yo autorice, por cuántos días, los que acordemos previamente. ¿Entendido, papá? Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa de playa, exactamente como había planeado desde el principio. Me preparé un café, me senté en mi terraza favorita y por primera vez desde que había llegado pude disfrutar completamente del sonido del mar y la brisa salada. Era exactamente lo que había soñado durante 45 años de trabajo. Esa noche llamé a mi compadre Roberto para contarle lo que había pasado. ¿En serio, llegaron 30 personas sin avisar? 30, Roberto, sin exagerar. ¿Y qué hiciste? Les enseñé que mi casa no es hotel. ¿Cómo? Con límites claros y consecuencias reales. Y funcionó. Funcionó. Al final se quedaron solo Ricardo y Mónica y después de 2 días también se fueron. ¿Y ahora cómo te sientes? En paz, compadre, completamente en paz. ¿No te sientes mal por haber sido tan estricto? Roberto, ¿te sentirías mal por defender tu propia casa? No, entonces yo tampoco. Ahora, querido amigo que me escuchas, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido situaciones similares? Gente que da por garantizado tu generosidad, familiares que toman decisiones sobre tu vida sin consultarte. La lección que aprendí a los 72 años es que poner límites no es ser malo, es ser inteligente.
La familia que realmente te ama no abusa de tu generosidad. No invade tu espacio, no toma decisiones por ti sin consultarte. La familia que vale la pena te consulta, te respeta y entiende que tus necesidades también importan. Ricardo aprendió que ser hijo no le da derecho a tomar decisiones sobre la vida de su padre. Aprendió que el respeto se gana con hechos, no solo con palabras. Y aprendió que las acciones tienen consecuencias. Si tienes padres mayores, respeta sus decisiones, sus espacios, sus sueños. No asumas que porque son mayores ya no tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas. Y si eres padre mayor, recuerda esto que aprendí yo. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para priorizar tu propia paz. Cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. ¿Habrías puesto límites o habría cedido? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Mi casa de playa ahora es exactamente lo que quería que fuera, un lugar de paz donde las visitas llegan cuando las invito, se queda el tiempo que acordamos y respetan las reglas de mi hogar. Porque al final, querido amigo, no se trata de ser bueno o malo, se trata de ser respetado en tu propia casa. Porque resulta que hay gente acampando en mi propiedad privada. Papá, pero es que esa gente son mis invitados. Ricardo, tus invitados pueden hospedarse en hoteles, como personas civilizadas. Es que los hoteles están llenos. Pues entonces debieron planear esto con más cabeza, con más tiempo. Papá, ayúdanos, por favor. ¿Y cómo quieres que te ayude? Habla con el guardia. Dile que les permita acampar. No. ¿Por qué no? Porque no estoy dispuesto a que acampen justo en la entrada de mi fraccionamiento. Pero no es tu fraccionamiento, Ricardo. ¿Y quién ha pagado esta casa, Tú. Pues entonces sí tengo todo el derecho del mundo a opinar sobre lo que ocurre en la entrada. Justo en ese momento, Javier irrumpió corriendo desde el baño, visiblemente alterado. Don Alberto, es que no hay agua caliente. ¿Revisaste el calentador? No sé dónde está el calentador. ¿Y qué esperas que haga yo? Que vaya a encenderlo. Javier, con la edad que tienes, ¿no sabes encender un calentador? ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Y jamás en la vida has encendido un calentador? Es que en mi casa lo enciende mi mamá. Me quedé mirando fijamente a ese adulto hecho y derecho de 28 años que no tenía ni idea de cómo encender un simple calentador. Javier, el calentador está en el cuarto de servicio. Verás un botón rojo que dice encender. Dale. ¿Es que no puede venir usted a encenderlo? ¿Por qué no? Porque no eres mi responsabilidad. Javier se retiró casi llorando, literalmente sollozando porque no había agua caliente para ducharse. Papá, Javier está llorando. Pues ayúdalo tú, Ricardo. Haz algo. Es que yo no soy la mamá de Javier. No, pero entonces que aprenda a valerse por sí mismo. Papá, estás siendo muy cruel. ¿Cruel? Ricardo, ¿es cruel acaso esperar que un adulto de 28 años sepa cómo encender un calentador? Es que él no sabe. Pues que aprenda, nunca es tarde para aprender. En ese momento, Mónica se acercó a nosotros con una expresión sombría. Don Alberto, es que todos nos sentimos muy incómodos. Lo siento, Mónica, de veras que lo siento.
¿No podría hacer algo para que estemos más a gusto? Sí, claro que puedo hacer algo. ¿Qué? Puedo ayudarles a hacer las maletas. La cara de Mónica se transformó por completo. Nos está echando. No los estoy echando, Mónica. Simplemente les estoy ofreciendo una salida digna, elegante. No nos vamos a ir. Como ustedes quieran, pero las condiciones no van a cambiar en absoluto. Esto es totalmente ridículo. ¿Sabes qué es ridículo, Mónica? Pensar que 30 personas pueden llegar a casa ajena sin avisar y pretender que todo va a ser perfecto. En ese preciso instante, sonó mi teléfono. Era un número local que no reconocí. Bueno, señor Alberto. Le habla el gerente del Hotel Playa Dorada. Dígame. Tenemos aquí a unas personas que afirman ser familiares suyos. Quieren que usted confirme que se hará cargo de su hospedaje. ¿Quiénes son? Dicen ser primos de su nuera. No voy a pagar absolutamente nada. ¿Entendido, señor? Colgué el teléfono y me encontré con la mirada de pánico de Ricardo. ¿Quién era? Un hotel. Parece ser que algunos de tus invitados daban por hecho que yo iba a pagar su hospedaje. Y no vas a pagar, ¿verdad? ¿Tú pagarías un hotel a gente que ni siquiera conoces? Papá, son familia. No, Ricardo. Son conocidos de tu esposa a los que tú invitaste sin siquiera consultarme. Papá, por favor. La respuesta es no. Ricardo se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Finalmente parecía estar entendiendo que había cometido el error más grande de su vida. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, fui despertado por ruidos provenientes de la cocina. Salí de mi habitación y me encontré con 5 de los invitados, preparando el desayuno. Buenos días, les dije. Buenos días, don Alberto, respondió uno de ellos sin levantar la vista. ¿Qué están preparando? Huevos revueltos para todos. ¿Compraron ustedes los huevos? Sí, ayer en el súper. Perfecto. ¿Y café? También compramos café. Muy bien, veo que van entendiendo cómo funcionan las cosas aquí. Me serví una taza de café y salí a la terraza a contemplar el amanecer. Era verdaderamente hermoso. Justamente para esto había comprado esta casa. A las 8, Ricardo apareció en la terraza. Se veía agotado, como si no hubiera pegado ojo en toda la noche. Buenos días, papá. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo dormiste? Fatal. El colchón de la habitación de invitados es durísimo. ¿El colchón es muy duro? Sí, papá. Y éramos 4 personas en una habitación pensada para 2. ¿Y por qué no durmieron en las otras habitaciones? Porque están todas ocupadas por los demás. Ricardo, ¿cuántas personas siguen aquí? 12, contándome a mí. ¿Los demás se fueron? Sí, papá. Se fueron de madrugada. ¿Por qué se marcharon? Porque dijeron que esto no era lo que esperaban. ¿Y qué esperaban, exactamente? No sé, papá. Tal vez un lugar más confortable. ¿Más confortable que una casa de playa con 4 habitaciones? Papá, tú sabes perfectamente a qué me refiero. No, Ricardo,
no sé a qué te refieres. Explícate. Pues esperaban que fueras más hospitalario. ¿Hospitalario? ¿Cómo debería ser hospitalario con gente que llega sin avisar? No sé, papá. Más amable. Ricardo, ¿yo le he faltado el respeto a alguien? No exactamente. Grosero, pero... ¿Pero qué? Pero no has sido muy cálido. ¿Y se supone que debo ser cálido con unos invasores? Papá, no son invasores. Ricardo, ¿cómo llamas a 30 personas que se presentan sin previo aviso? Son familia. No, Ricardo, tú eres familia. Mónica es familia. Sus primos no son mi familia. Papá, esto se está volviendo muy incómodo para todos. ¿Para todos o para ti? Para todos, papá. Ricardo, ¿sabes que se está volviendo incómodo para mí? ¿Qué? Que hayas venido a perturbar mi tranquilidad. No he venido a perturbar nada. No. Entonces, ¿a qué viniste? A pasar tiempo contigo, con 30 personas. Pensé que te gustaría tener compañía. Ricardo, ¿alguna vez te he dicho que me siento solo? Nunca. Pero, ¿alguna vez te he pedido que traigas gente para hacerme compañía? Nunca. Entonces, ¿por qué asumiste que quería compañía? Ricardo se quedó callado, porque no tenía respuesta alguna. En ese momento, Mónica apareció en la terraza con cara de pocos amigos. Don Alberto, tenemos que hablar. Buenos días, Mónica. ¿De qué quieres hablar? De esta situación insostenible. ¿Qué situación? Esto, estar aquí sintiéndonos como criminales. Mónica, ¿quién los está tratando como criminales? Usted, con todas sus reglas y restricciones. ¿Qué reglas, Mónica? Que tengamos que comprar nuestra propia comida, que durmamos donde podamos, que no podamos usar su baño. Mónica, ¿tú me cedes tu habitación cuando voy a tu casa? Usted nunca ha venido a mi casa. ¿Y por qué nunca he ido? ¿Por qué? Porque nunca lo hemos invitado. Exactamente. Porque ustedes saben cuándo se invita y cuándo no. Pero es que esta es una casa de playa. ¿Y eso qué significa? Que está hecha para recibir visitas. Mónica, esta casa está hecha para que yo descanse, no para que ustedes organicen fiestas. No estamos organizando ninguna fiesta. ¿30 personas no es una fiesta? Ya no somos 30, pero siguen siendo 11 personas más de las que yo quería. En ese instante, Javier llegó desde la cocina. Don Alberto, ¿puedo usar su teléfono? ¿Para qué? Para llamar a mi mamá. ¿No tienes teléfono móvil? Sí, pero no tengo saldo. ¿Y por qué no tienes saldo? Se me acabó en el viaje. ¿Y por qué no lo recargas? No tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? Se me acabó en el viaje. Me quedé mirando fijamente a este adulto de 28 años que no tenía ni siquiera dinero para recargar su teléfono. Javier, ¿y cómo pensabas regresar a tu casa sin dinero? Pensé que Ricardo me iba a prestar. ¿Ricardo te dijo que te iba a prestar? No, pero lo supuse. ¿Supusiste?
Sí, porque somos familia. Javier, ¿tú le prestarías dinero a alguien que llegara a tu casa sin avisar? Bueno, ¿tú le prestarías dinero a alguien que no planeó bien su viaje? No sé. Pues entonces no esperes que los demás te presten a ti. Javier se marchó llorando otra vez, literalmente, un muchacho de 28 años llorando porque no le iban a prestar dinero para recargar su teléfono. Papá me dijo Ricardo, ¿vas a ayudar a Javier? ¿Con qué? Con dinero para su teléfono. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque no tiene cómo llamar a su casa. Ese no es mi problema, Ricardo. Papá, está desesperado. Ricardo, Javier es un adulto. Los adultos resuelven sus propios problemas. Pero somos familia. No, Ricardo. Javier no es mi familia, es primo de tu esposa, y eso no me convierte en su padre. Papá, son solo 50 pesos. Ricardo, no se trata del dinero. ¿De qué se trata entonces? Se trata de que la gente aprenda a ser responsable. Papá, estás siendo muy cruel. ¿Cruel? Ricardo, cruel es esperar que un adulto planee bien sus gastos. Es que él no sabía que iba a necesitar dinero. ¿No sabía que iba a necesitar dinero para un viaje? Ricardo se quedó sin palabras. En ese momento, sonó mi teléfono. Era el guardia de seguridad. Señor Alberto, tenemos un problema. ¿Cuál? Algunas de las personas que se marcharon ayer han dejado basura en la entrada. ¿Qué tipo de basura? Botellas, latas, restos de comida. Parece ser que estuvieron bebiendo en la entrada después de que se fueron. ¿Y ahora qué quieren? El comité de vecinos.